del Coroní, así es como se llama el libro de Paco Galvarro. Hoy, día 6 de diciembre, se presenta y está aquí pues atendiendo al público que ha comprado sus libros y está firmando los libros. Están pasando mucha gente, ¿verdad? Sí, la verdad es que la gente está respondiendo mucho, está colaborando mucho con este proyecto colectivo que tanto esfuerzo ha costado de tanta gente. Esfuerzo, mucho trabajo, investigación. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir este libro? Porque ya no solo por lo grande, por el número de páginas que tiene, sino por la investigación, ¿no? Sí, esto aparte de recoger información de muchos investigadores anteriores a mí, de aquí del pueblo y de fuera del pueblo, desde mayo de 2005 estamos trabajando en este tema. Después el proyecto se ha ido ampliando, ha ido cambiando, pero 8 años y medio. ¿En qué época nos sitúa Crónicas del Coroní? Pues el libro comienza a principios de siglo para hacer una introducción a después lo que serían los años 30 y 40. Empieza a principios de siglo, sigue con la dictadura de Primo de Rivera de los años 23 al 30, después con el periodo de la Segunda República, a partir de julio del 36 con el alzamiento militar y la guerra, comienzo de la guerra civil que dura hasta el año 39, la posguerra y el terrible racionamiento y la hambruna que hubo que siguió a la guerra, la falta de todo, la falta de libertades y luego después ya termina en el año 54 cuando se hace el campo de aviación, que es lo que marca un giro en la apertura de España al mundo también y en el nivel económico. Hay una gran subida de nivel económico. Es por eso que lo dejas ahí, por terminar positivo y no seguir andando más años todavía. Eso es, no, es que el libro está pensado sobre todo para los años 30. Pero yo quería explicar también un poco el por qué en el año 30, del año 30 al 40 pasó lo que pasó. Entonces obligatoriamente tienes que ver un poco los antecedentes y después ver las consecuencias que tiene la guerra. Pero el eje central son los años 30 y 40. Desde 2005 estás con la investigación, estás trabajando, pero ¿cómo te planteas de escribir un libro? La idea, este es un proyecto que yo tenía porque tenía mucha curiosidad por qué es lo que había pasado en los años 30, porque me contaban cosas mis abuelos, mis madres, mi padre, pero había muchas cosas que tampoco sabían ellos. Y yo tenía curiosidad y como entonces, antiguamente, hasta la democracia no se podía hablar de la guerra y había algunos temas que no se podían tocar, había mucha ignorancia. Y empecé a investigar con otros compañeros que empezaron también al mismo tiempo que yo, por ejemplo Jesús Caballo, Pepe Gómez, Antonio Pérez, y a partir de ahí me fui dando cuenta de que toda esa información que yo estaba teniendo para mí debería también compartirla con los demás, y por eso pensé en que había que sacar el libro. El libro no viene solo, viene acompañado de un DVD, ¿no? Es un CD de canciones de los años. Desde algunos es un romance que es del siglo XIX, porque como es tradición popular tampoco está fechado, pero yo calculo que es del siglo XIX, de finales del XIX o principios del XX. Y luego después hay muchas coplas también de las comparsas, algunas con un gran mérito artístico, de los años 30, sobre todo de la República. Y después hay otras varias canciones también, que se nota perfectamente la diferencia entre la primera y la segunda, que son las canciones de la posguerra, que ya tienen otra letra, ya la censura es de otra manera y los temas de las canciones son de otra forma. Y entonces las canciones son 14 canciones por distintas personas de aquí del pueblo. También hay mucha fotografía en el libro, ¿no? Sí, hay muchísima fotografía del archivo municipal y de más de 100 personas que me han dado fotos de su familia, de recuerdos que tienen, de fotos familiares, de ferias, de diversiones, de los monumentos del pueblo, de todo un poco. Hoy es la presentación, hoy se puede adquirir el libro, pero además de hoy se puede adquirir algún día más. El libro, como se ha hecho por encargo a la imprenta, era una edición limitada. Lo que pasa es que yo traje algunos más porque sabía que algunos no se habían enterado y no lo habían encargado y iban a tener interés en conocerlo. Aparte de hoy, yo supongo que se van a acabar y entonces habrá que hacer una segunda edición. Yo ya avisaré para que la gente se apunte, los que estén interesados. Bueno, pues está teniendo bastante acogida, seguro que esa segunda edición, seguro que la tienes que hacer, y pronto, ¿no? Muchas gracias, Eva.
y bienvenido al acto que conmemoramos hoy, de un libro que un querido y paisano nuestro ha hecho bien de confeccionar durante un trabajo arduo durante muchos años. Decía algo de Paco, de don Francisco de Padua Galvarro, conocido por todos sus paisanos como Paco Galvarro. La pequeña biografía de bien lo sabéis. Nació en el seno de una familia humilde, se crió con unos hermanos muy numerosos, fue una familia numerosa. Él salió despierto en el colegio y quiso estudiar, y sus padres le facilitaron la labor, cosa que le tiene que agradecer en una casa donde había muchas carencias. Pero él, su esfuerzo, su dinamismo, su interés por el saber, le llevó a ser un chico adelantado en la primera enseñanza, y luego después a continuación continuó estudios superiores y hizo una carrera universitaria. Bien lo sabéis que eso lo ha salido con mucho esfuerzo, porque él naturalmente no tenía aquellas facilidades que tenían aquellos otros niños de papá o estaban mejor situados económicamente. Paco ha hecho una labor ardua durante muchos años. Yo he conocido de cerca el trabajo que ha realizado, que yo creí que en algún momento se iba a agotar y iba a tirar la toalla. Pues no, no la tiró. Es tanto el amor que le tiene al pueblo, a las costumbres del pueblo y a las tradiciones, porque es un estudioso bastante, aunque no se da a conocer con mucha frecuencia, porque no está muy abierto a todo el mundo, es un gran dialogante, tiene una gran cultura que lo ha demostrado en los años que ejerció como político, ya demostró la valía que tenía y los conocimientos que había adquirido con su historia, con sus pasos. Hoy Paco trabaja como profesor de secundaria en el Instituto del Coroní, con su señora, que también tengo que hacer una mención especial. Amparo es conocida en el Coroní desde que llegó por su amabilidad, por su sencillez, por su buena persona, porque es una persona que está muy ligada a las obras de caridad y a cuantos acontecimientos hay en la iglesia, y la verdad que se sacrifica ella, y a Paco no le importa porque ella disfruta con eso. Bueno, hoy ha nacido un nuevo libro en el Coroní. Es motivo de regocijo. Es de agradecer a todas las personas que han querido asistir a este momento, que se encuentren entre nosotros. Yo personalmente, como coronileño, no sabéis cuánto agradezco a todo aquel que por razones de trabajo o circunstancias tuvieron que marcharse, pero siguen en contacto con el pueblo por los medios de comunicación, por de la palabra de boca a boca, haciendo las visitas periódicas en fiestas y demás, y nos encontramos muy satisfechos los que amamos al Coroní de que siempre nos tengan en el recuerdo. Yo creo que eso bien se demuestra en las fiestas patronales, cuando vienen aquellos de fuera y quieren asistir a la comida que les facilita el excelentísimo ayuntamiento para tener una convivencia con los vecinos, es algo muy bonito y algo que siempre tenemos presente los que amamos al Coroní. Entre los que aman al Coroní hay una persona en seudónimo que yo la verdad quisiera mencionarlo porque no tengo ocasión de hacerlo. Se firma José López Gómez. Para mí lo admiro muchísimo porque tiene un gran talento. Es aficionado a la fotografía y publica en el Facebook unas fotografías del Coroní que son comentadas por todos aquellos que lo conocen fuera de nuestras tierras. Es tímido y la verdad que a veces no se quiere comprometer porque es tímido y está en el anónimo y no quiere hacer resaltar su personalidad. Pero sabe que yo lo admiro, que lo admira el pueblo y que el pueblo le quiere. Él sigue en el anonimato, pero el pueblo le quiere. Bueno, el libro, llegando a la materia del libro, el libro ha costado muchos años de sacrificio, muchos años con la grabadora
de arriba para abajo, dentro y fuera del pueblo. Ha entrevistado a centenares o quizás millares de personas, porque esos datos que ha conocido ha querido contrastarlos para no cometer ningún error, que siempre hay suspicacias y dicen, pues esto no fue así, lo otro no fue así. Bueno, pues él desde luego le ha llevado un trabajo inmenso. Yo creo que eso no es pagado con nada, nada más que eso sí, con la satisfacción que tiene de ver a sus vecinos, de ver a aquellas personas que han venido y que él hoy se siente tan feliz, porque es un acontecimiento que en un pueblo pequeño hayan personas o hijos del pueblo con estas inquietudes por dar a conocer la endosicracia del pueblo, que ahí encontraréis muchas cosas, muchos datos. Él tiene algunas vivencias, pero naturalmente la mayoría la ha tenido que oír de los mayores y contrastarlas con mayores para no cometer o cometer los menores errores posibles. Bueno, yo de Paco no les quiero decir nada más que ustedes, que a pesar de que la diferencia de edad somos amigos, él me lo ha demostrado, yo también se lo quiero demostrar a él, yo se los quiero demostrar a él, porque a pesar de ser más joven que yo, él tiene más capacidad que yo, tiene más cultura que yo, porque yo no he tenido la ecuación que él ha tenido en los tiempos que ha vivido. Claro, yo viví décadas antes, yo nací en el 28, él ha nacido en el 50 y algo, es una diferencia que en esos años, afortunadamente, el país avanzó y Paco también avanzó en sus ideas. Paco es un hijo del pueblo, del que debemos sentirnos orgullosos, ha escrito el libro con mucha pasión, con mucho cariño, con mucho mimo, y yo creo que será un deleite para todo aquel que lo tenga y que nadie se quede sin leerlo. Si alguno no ha podido adquirirlo o no ha tenido ocasión, o que lo pida a los que lo tenemos, que se lo cedemos con mucho gusto para que se entere de tantas cosas como cuentan en el libro y no solamente hechos que han ocurrido, sino también la cultura tradicional del pueblo, como canciones, etcétera, etcétera. Él ha tenido una paciencia de Job, para escuchar a cuantas personas han querido contarle algo. Los mayores siempre hemos vivido, porque hemos vivido una vida bastante azarosa, y él lo ha plasmado, y si no lo ha plasmado, lo ha conseguido, lo ha grabado y lo tiene en su archivo. Así que, Paco, muchísimas gracias por hacernos feliz a todos tus compañeros, a todos tus paisanos. Y bueno, y sin más, decirle a ustedes, no me quiero extender mucho porque hay personas que tienen algo de prisa. Para mí ha sido un placer que se fije en mi humilde persona para hacer esta pequeña presentación. La verdad, Paco, te lo agradezco inmensamente. Yo sé que hay personas mejor preparadas aquí entre todos para poder haber dicho unas palabras quizás más gratificantes, más acerca de ti y más correctas. Pero no obstante, yo me siento muy feliz de haber sido el que le doy paso a Paco. Así que, Paco, contigo, tus paisanos. Me voy a acercar aquí y después voy yo al otro lado. Muchas gracias, Pepe. Este es el momento, ahora ya después cuando yo me paso. Bueno, pues se me oye. Que muchas gracias. Lo primero es agradeceros a todos y a cada uno de los que estáis aquí, que os hayáis tomado la molestia de venir a compartir este rato con nosotros. Después, lógicamente, también me acuerdo de gente que no ha podido estar y algunos que ya han colaborado en el libro también, pero que desgraciadamente han fallecido por cuestión de edad, porque como era la historia de los años 30-40, eran personas ya que tenían 80-90 años y algunos ya no están con nosotros. Y de alguna manera, pues yo quiero también que el libro sea un pequeño homenaje y recuerdo para ellos. Antes, cuando pensaba que cómo organizaba esto un poco, la persona ideal es Pepe, porque Pepe, aparte de que es amigo mío, de hace ya unos pocos de años buenos, es una persona excelente, tiene mucha cultura de aquí, de las cosas del pueblo, es una enciclopedia viviente y mejor que él no había nadie para presentarme.
Así que lo elegí y lo metí en el compromiso y le agradezco mucho que haya tenido la deferencia de decirme que sí en cuanto que se lo propuse. También quiero acordarme ahora de un compañero que es amigo también y que ha colaborado con nosotros desde el principio, cuando empezamos la investigación, que es Antonio Pérez, Antoñito Pérez, que no lo subo aquí porque sé que él pasa más mal rato, pero podía estar aquí perfectamente también con nosotros porque este libro él también ha participado desde el principio en él. Yo ahora me voy a poner en aquel sitio, por comodidad, para manejar el ordenador y eso es cuando haga falta. Sin ustedes y la participación de ustedes, este libro no hubiera sido el que es. Entonces, eso sí quiero yo agradecerlo. Pues os voy a presentar ahora ya un poquito más en concreto el libro. Lo que quería comentaros es que yo no he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Comparando lo que le pasó a Francisco Umbral, yo no he venido aquí a hablar de mi libro, porque si este fuera mi libro, el proyecto que yo tenía en mente es que habría fracasado. Yo quería que este libro representara todas las aportaciones vuestras y quería y quiero que este libro lo sintáis como vuestro porque realmente es así. En la medida en que este trabajo lo sintáis como vuestro, habrá merecido la pena el esfuerzo que se ha hecho. Con frecuencia, si de criatura y es verdad, porque lo sabéis bien, todos los que habéis participado en la gestión, el embarazo, durante estos 8 años y medio. El libro, pues, tiene, en este caso, tiene muchos padres y muchas madres de aquí del Coronil. Yo pienso que el libro tiene un sentido social, después lo voy a explicar un poco más, y entiendo también de que cualquier trabajo que se haga debe de tener un sentido social, porque vivimos en comunidad y debemos pensar y actuar como individuos, pero como individuos sociales. En cualquier actuación que tengamos tenemos que tener siempre en cuenta estas dos referencias, que somos individuos, pero que también formamos parte de una comunidad y que, por lo tanto, nuestros actos tienen encaminados siempre al interés común. Nosotros tenemos, normalmente las personas, creo yo que tenemos dos polos opuestos. Uno es el egoísmo y el otro es la solidaridad. El egoísmo es un instinto más instintivo y, lógicamente, ha servido para que el individuo y la especie haya podido sobrevivir a lo largo de los miles y miles de años de la historia humana. Pero al lado de ese individualismo que es instintivo, debe de haber también un sentimiento solidario que es producto ya, es una creación de la cultura social. La solidaridad es más importante para la supervivencia social que el egoísmo, porque si no hay solidaridad es imposible, hubiera sido imposible la supervivencia de la especie humana. Porque los más débiles, en un momento determinado, necesitan de la comunidad para poder sobrevivir. Y muchas veces podemos tener la tentación de pensar que los más débiles son los otros, y ese planteamiento no es correcto, porque a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeñitos, necesitamos el cuidado de nuestros padres y de nuestra familia, y después, a medida que vamos creciendo, aunque ya somos autosuficientes, pero podemos tener épocas malas de enfermedad, por ejemplo, de accidente, de desempleo, y en esos momentos es imprescindible la colaboración de la comunidad para que podamos seguir hacia adelante y sobrevivir. Por eso es importante de que en esa situación cualquiera de nosotros se puede ver un día u otro, situaciones de enfermedad o de accidente o de paro, y ahí es donde debe de estar la comunidad respaldando a esa persona que son los más débiles en ese momento, que podemos ser cualquiera de nosotros. Por esa razón, por ética o por filantropía o simplemente por realismo, todos debemos pensar en que hay que ayudar a los más débiles porque nos puede tocar a nosotros el día de mañana. En concreto, si no morimos antes, todos vamos a llegar a la vejez y a las limitaciones que impone la vejez, y en esos momentos vamos a necesitar de la comunidad. Pienso también que el Estado
las instituciones públicas deben de servir para garantizar esos derechos que tienen esas personas que en un momento determinado necesitan del apoyo de los demás. Por eso hay que fomentar entre todos una cultura social respecto a los valores humanos de convivencia y de comunidad. En esa línea, la educación y la cultura creo que son fundamentales. Y es necesario que los ciudadanos influyamos en el Estado y en las instituciones públicas para que esto se lleve a la práctica. Estas ideas que he dado así más filosóficas intentan plasmarse después en un sentido de una forma práctica en el libro, porque es una obra que pretende ser una obra social, porque la cultura y la educación se generan socialmente. Esta obra tiene 3 ideas principales. Primera, que tiene que quedar claro que no es una obra individual, es una obra colectiva, porque aquí ha participado mucha gente, como habréis ido viendo en las relaciones, los listados que van apareciendo en pantalla. Una obra colectiva. Segundo, busca educar a nuestra comunidad coronileña sobre nuestro propio pasado reciente, los últimos desde principios de siglo hasta mediados. Y después tiene otra finalidad social también, y es que cuando se paguen los gastos de imprenta, si hay beneficio, que va a haberlo, el dinero que se recaude va a ser para comprar una pizarra digital y un ordenador para el aula abierta de mayores. Decía que es una obra colectiva y los listados que han ido pasando, lo habréis ido viendo, que había multitud de personas que han colaborado, investigadores de los que he tomado datos, personas a las que he entrevistado. En la cuestión de las entrevistas han sido fundamentales la ayuda de Pepe Gómez y de Antonio Pérez. Sin ellos no hubiéramos llegado a mucha gente que se ha podido llegar. Hay entrevistados y hay también mucha gente que ha aportado fotografías. Hay aproximadamente 100 personas que han aportado fotografías o familias que aparecen en el libro. Junto a cada foto aparece quién es el que la ha aportado esa foto. Decía que este libro debe servir para educar a nuestra comunidad, sobre todo respecto a nuestra historia. Yo entiendo que la historia, lógicamente, va dependiendo de los momentos históricos, de las situaciones históricas que se viven, pero que es una cosa dinámica que va cambiando y lo mismo evoluciona de forma positiva que negativa, como estamos viendo en estos últimos años. Estas interacciones entre multinacionales de la finanza, multinacionales de la producción, de los medios de producción, países, personas, todas esas interacciones van generando la historia en cada momento. Y además en un contexto que cada vez está más globalizado. El mundo está cada vez más globalizado. Están globalizados las entidades financieras, los monopolios internacionales están globalizados, se ponen de acuerdo para imponer sus condiciones a los países humildes y las condiciones que van a dar los préstamos. Los medios de comunicación están totalmente globalizados, la prensa, la radio, la televisión, el cine, van siempre en la misma línea. Y aquí me doy yo cuenta de que en el mundo los únicos que no estamos globalizados somos las personas. Y esto ocurre porque las personas tenemos un defecto, no sé si es porque nos lo educan de esa forma, y es que ese defecto consiste en que estamos más pendientes de ver las diferencias que tenemos con el otro que las cosas que nos unen, que las identidades que pueden servir para unirnos. Eso pasa a nivel de Coronil, pasa a nivel de España y pasa a nivel del mundo. Estamos siempre viendo las diferencias. Y una comunidad, una sociedad que está dividida por diferencias, es una sociedad suicida, porque aquí o nos ponemos de acuerdo y solucionamos las cosas entre todos, o esto tiene muy malas perspectivas a medio y a largo plazo. En este tema las personas somos fundamentales. A pesar de lo importante que son las entidades financieras, y los países y los reyes, la historia la hacen las personas que están detrás de los que figuran. Nosotros, yo pongo una analogía, se puede poner una analogía, porque es importante estudiar la historia, conocer el pasado para
¿Por qué eso tiene importancia? Porque la tendencia a pensar de que lo que ya ha pasado, la historia, eso no sirve para nada, porque parece que lo importante sería conocer el futuro. Ese es un planteamiento incorrecto, porque si no sabemos bien de dónde venimos, no sabemos si vamos en una trayectoria buena o estamos equivocándonos. Yo aquí pondría la comparación de cuando se siembran filas de árboles, o cuando se dibuja una raya en el suelo, o cuando se ponen los postes de un cercado. Continuamente tenemos que estar mirando lo que vamos dejando atrás para saber si nos vamos torciendo o no. Si no miramos atrás, no queda la línea como tiene que quedar. Y con la historia hay que hacer lo mismo. La historia hay que conocer el pasado, porque sin pasado difícilmente vamos a evitar errores, los mismos errores en el futuro. Yo creo que en relación con la historia, el planteamiento que tenemos que hacernos no es querer cambiar el mundo, porque eso es una tarea sobrehumana que escapa al trabajo de una persona sola. Y eso nos puede llevar al pesimismo y a la apatía, a pensar que no se puede hacer nada. Sí hay cosas que están a nuestro alcance, que son, primero, intentar mejorarnos nosotros mismos y después intentar mejorar también la comunidad cercana que tenemos a nosotros. Esas dos cosas las podemos hacer y debemos hacerlas. Es importante educar en la historia y mejorar nuestra comunidad. Y en esto quería yo también hacer una observación, que no es lo mismo tener conocimientos que ser educado, porque hay personas analfabetas que no han estado en la escuela y tienen una educación exquisita, porque saben estar en comunidad. Y hay personas con estudios que no tienen respeto, no tienen educación social, no tienen respeto. Por eso es importante fomentar las dos cosas, sobre todo en las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Potenciar la buena vecindad, la armonía en nuestra comunidad coronileña. Y es importante conocer la historia porque solamente si conocemos podemos valorar lo que tenemos, nuestras raíces. Nuestro pueblo tiene, se puede decir, resumiendo, que nuestro pueblo tiene dos tipos de patrimonio. Tiene un patrimonio monumental, físico, los castillos, los edificios civiles, los edificios religiosos. Ese patrimonio monumental es físico. Pero hay también otro patrimonio que se valora un poco menos y que es tan importante como el primero, que es el patrimonio antropológico o etnográfico. Porque este segundo patrimonio es intangible, pero es fundamental para que sepamos reconocer nuestras propias raíces y la cultura que nos identifica como coronileños o en otras comunidades. Eso es importante porque en una época de globalización debemos conservar esa herencia que nos han dejado nuestros abuelos, las costumbres, los comportamientos, las buenas cosas, las otras hay que irlas corrigiendo. Pero debemos conservar ese patrimonio que tenemos y dejárselo a nuestros hijos, a los que vienen detrás de nosotros. Ya os he comentado que el patrimonio físico se ve más, pero el patrimonio etnográfico y antropológico también es muy importante. Esta obra de hoy, esta obra colectiva, es una obra que toca aspectos del siglo XX, sobre todo del siglo XX hasta mediados del siglo XX. En el siglo XX pasaron cosas muy importantes a nivel mundial, pasaron cosas muy importantes a nivel de España y a nivel de pueblo también. A nivel mundial ya sabéis que hubo 2 guerras mundiales terribles, que se pudo mandar un hombre a la luna, que surgieron cantidad de movimientos reivindicativos que dignificaron la condición de vida de los trabajadores. Pasaron cosas muy importantes y aquí en España, a nivel de España, en el siglo XX también ocurrieron cosas muy importantes, porque por ejemplo fue el siglo XX el de la liquidación del imperialismo del Imperio Español en África. Ya el siglo anterior se había perdido las colonias americanas y filipinas.
Y todo aquello había dado una sensación de derrota entre los españoles, la generación del 98, ese pesimismo que respiran, que se puede asemejar de alguna manera a lo que está ocurriendo ahora. Ahora también tenemos la sensación de pesimismo, de tristeza, de desesperanza ante el futuro. Al lado de la pérdida de esas colonias también hubo cambios muy importantes en niveles reivindicativos y políticos, como fue la alternancia entre liberales y conservadores, dos partidos que se iban alternando en el poder de mutuo acuerdo, parecido a lo que ocurre ahora, de alguna forma, el fin de la monarquía con Alfonso XIII, se produjo también la dictadura de Primo de Rivera, el advenimiento de la Segunda República en el 31, y también ocurrió una cosa que fue el alzamiento militar y la guerra civil en España del 36 al 39. Viendo todas las cosas que pasaron en el siglo XX en España, yo creo que lo más importante que ocurrió fue la guerra civil. Y sin embargo, a pesar de haber sido una cosa tan importante, es también una cosa muy desconocida, sobre todo en los niveles ya más pequeños, porque a nivel de España y eso hay más publicaciones, pero a niveles de pueblo, las cosas concretas que ocurrieron son bastante desconocidas. En ese aspecto, este libro creo yo que va a solucionar bastantes dudas que había, que va a llenar parte de esas lagunas, porque es un libro que está hecho con entrevistas y con información de muchas personas distintas. Ahí aparecen 16 entrevistas formales con personas de aquí del Coronil, de todas las ideas y creencias, y yo creo que entre todo se puede coger entre los archivos y las aportaciones de las personas, se puede coger una idea más o menos de cómo eran las cosas aquí en el Coronil. El desconocimiento sobre las cuestiones de lo que ocurrió en la guerra, yo creo que tiene dos causas fundamentales. Una es la censura externa, una censura impuesta por el gobierno militar y las normas que impuso en España, y hay también una censura autoimpuesta, una autocensura por parte de la familia y de las personas que vivieron la guerra. Los primeros, los militares, porque no estaban orgullosos de las cosas que habían pasado en la retaguardia con la población civil, bajo su responsabilidad. Entonces no querían hablar de esos temas. Y las familias porque, aparte de que había sido muy doloroso, una época muy dolorosa, la de la guerra y la de la posguerra, que la posguerra también fue casi tan terrible como la guerra, no hubo ya muertos directamente, pero hubo muertos de hambre aquí en el Coronil. Y entonces las familias intentaban proteger a los hijos, no hablándole mucho de esas cosas, porque eran cuestiones muy dolorosas. Pero ya digo que nosotros, los que ya tenemos una cierta edad, tenemos la obligación de saber qué es lo que pasó con nuestros abuelos, cómo vivían, cómo se desarrollaba la vida aquí en el Coronil. Este libro intenta hacer una ventana abierta al siglo XX, a la primera mitad del siglo XX aquí en el Coronil, y la idea es dar muchos datos, muchas citas textuales, de testimonios, de documentos oficiales, para que cada uno de nosotros, ustedes que no lo habéis leído sobre todo, saquéis cada uno sus propias conclusiones. Yo he intentado ser lo más objetivo posible y por eso lo mejor es poner muchos datos y que cada uno los interprete como su capacidad le permita. En el libro se hace un recorrido, ya lo veréis, se habla prácticamente de todo, de toda la vida local, porque ya digo que es una ventana abierta a esa primera mitad del siglo. Habla de los 11 maestros que había aquí en el Coronil, las aulas donde estaban los colegios, los niños que tenían. Habla de la sanidad, de las 700 familias que había en la beneficencia municipal, porque no tenían seguridad social, entonces no había seguridad social, había seguridad social, atención sanitaria de beneficencia o atención sanitaria de pago, dependiendo del poder adquisitivo que se tenía. La seguridad social, el logro de la asistencia universal es una cosa bastante reciente en España. Vamos, tan reciente como que empezó ya con la época democrática. Hablaba también, en el libro vienen muchos datos sobre los servicios públicos que había, que no había agua corriente en las casas, que había muchas viviendas que tenían todavía los techos de pasto,
cómo eran los suelos de esas casas de tierra prensada, da muchos detalles también de los oficios y trabajos que había, lo que se ganaba trabajando, lo que costaban las cosas. Hablo también de las enfermedades, del tifo, de la tuberculosis, las disenterías, todo ese tipo de enfermedades que hoy son casi desconocidas y que en aquella época provocaba, los años 30, los años 20, los años 40, provocaba que la mitad de los niños varones que iban a ir a hacer el servicio militar, hay unas estadísticas muy exactas, porque de la mili no se podía librar a nadie, entonces hay unas estadísticas muy exactas y casi la mitad de la población no llegaba a cumplir los 20 años, porque habían muerto antes, y habían muerto por las condiciones higiénicas, la falta de alimentación, la falta de medicina, cosas que hoy nos parecen un poco increíbles, pero que hay que saber que pasaban, para que no pasen nunca más. Hablo también en el libro de la población del Coronil y cómo ha ido evolucionando durante esos años, y por ejemplo que cuando se estaba haciendo la base de Morón, que es cuando termina el libro, llegó a haber aquí 10.013 habitantes censados, cuando ahora, por ejemplo, sabéis que tenemos 5.040. Hablo un poquito de la emigración, pero ya ahí me quedo en esa barrera, que es la emigración tan grande que hubo de los pueblos, de las zonas rurales a las ciudades. Hablo también del nombre de las calles, de cómo iba cambiando según las épocas históricas políticas, los tipos de servicios que había en una casa, la falta de luz eléctrica, la falta de agua corriente, la falta de cuartos de baño, todas esas cosas que alguno habrá visto en su casa o en las casas de los abuelos y que afortunadamente ya eso ha desaparecido. Hablo también un poco de las casas de vecinos, como antes era bastante frecuente las casas de vecinos donde convivían muchas familias juntas en unas condiciones bastante penosas. Por ejemplo, en el castillo de las 5 esquinas había 43 familias con unos servicios mínimos. Tenían que hacer sus necesidades en un cubo o en el único retrete que había. La forma de vida, las mujeres, la falta de electrodomésticos y cómo tenían que lavar a mano en las pilas, en el lavadero público allí en el Pilar o en otras pilas en sus casas que tenían o pozos. Hablo de todo ese tipo de cosas y doy también datos con nombre y apellido de toda la gente que fue víctima de la guerra aquí en el Coronil, tanto en el bando de Franco como en el bando republicano. Los que sufrieron prisión, la prisión que sufrieron. Doy datos muy detallados de estas 786 biografías que aparecen en el libro, casi 1000 personas, pero en esas biografías no están todas las personas que nombro en el libro, porque no he considerado que fuera relevante ponerlos todos. He puesto nada más las que tienen una cierta trascendencia por algún motivo. Entonces, ahí he hecho unos pequeños resúmenes, que no es toda la información que aparece en el libro. Entonces, cuando vayáis por orden alfabético a ver algún familiar o algo, ahí no viene toda la información de vuestro familiar. Viene nada más un resumen, otras cosas vienen en el resto del libro. Me interesaba también que tuvierais un conocimiento, como yo lo he intentado adquirir, de todo lo que fue la posguerra, la terrible época de la posguerra. Y ya lo sabréis por vuestros abuelos, que os comentarán cosas, o los padres, los que tenéis más edad. Sabréis lo que fue el racionamiento, la falta de alimentos de todo tipo. Estaban racionados porque no había, para evitar la especulación del mercado y que la gente se muriera mayoritariamente por hambre. El ejército los racionó y se daban con unos vales, unos cupones. Y así sabréis también que muchos días, o bastantes días, demasiados días, las personas mayores no se hartaban de comer ni un día ni otro. Tardaban, estuvo aquí en el Coronil, se estuvo pasando hambre, mucha gente estuvo pasando hambre 12 o 14 años, el tiempo que duró el racionamiento. Lo que se dice ahora que tú te sientas y comes en condiciones, eso había muy poca gente que lo hacía y había muchos días en que se comía un poquito y la gente se mantenía, pero se mantenía buscándose la vida como podía, preparando alimentos, por ejemplo, como la algarroba, el trigo preparándolo como si fuera arroz y guisándolo como si fuera arroz. Todas esas cosas las explico en el libro cómo funcionaba.
Había mucha gente que no tenía ni eso siquiera, ni cáscaras de naranja, ni cáscaras de papa, ni nada, y comían cardancha, y mucha gente, hay alguna gente, no mucha, sino hay alguna gente que murió de inanición, pero como diagnóstico médico. Muerte, inanición progresiva, falta de comida durante un periodo largo de tiempo. Los niños en estas situaciones, lógicamente, y los ancianos, pues son los que más sufren la mortandad de las hambrunas, son los que donde más víctimas hay, o las personas que por lo que sea estaban ya ancianos y como no había pensiones, en aquella época no había pensiones de jubilación, como no tuvieran hijos que le dieran de comer, también morían de una forma muy prematura. La esperanza de vida en aquellos años era muy corta, eran unos 60 años por ahí, y había gente que moría antes. Ya digo que la mitad de los niños morían antes de cumplir los 21 años. Con la ropa y con el calzado, pues lo mismo. Había que estar trabajando un día entero en el campo para poder comprarse unas alpargatas de esparto. Y si ibas andando a Cazacoria, como por ejemplo iba mi abuela, o las abuelas vuestras, o los abuelos vuestros, si os lo han contado, iban andando a Cazacoria o a Palomo, y después echaban allí las jornadas de trabajo y volvían andando. Con lo cual, unas alpargatas que eran de tela, pues las rompían en un día. Había algunos que se quitaban las alpargatas para trabajar en el campo, porque los terrones las destrozaban y se quedaban descalzos hasta cuando había barro, las pregañas y el quedarse enganchado y tirar de ella, pues las rompía también. Entonces unas alpargatas costaban 7 pesetas y se ganaban 5,50 o 6 en un día de trabajo. Con lo cual había mucha gente que andaba prácticamente descalzo. Con la ropa lo mismo, había mucha gente que lo que tenía nada más era una muda de ropa, de forma que cuando tenía que lavarla se tenía que quedar encerrado en su casa porque se quedaban prácticamente en cuero. Y esto no es una fantasía, eso es verdad. Muchas muchachas se tenían que vestir con tela de saco y teñirla un poco y así se podían buscar una vestimenta. La ropa muy remendada, mucha miseria, mucha hambre. Pues todas esas cuestiones vienen recogidas en el libro. El libro tiene 3 partes, en realidad son 3 libros en uno. La primera parte es una exposición cronológica de todo lo que va ocurriendo en el pueblo hasta el año 54, como si fuera un periódico local. Son artículos cortos, muchas veces fechados por fechas concretas. El día tal pasó esto, el día tal pasó esto. Entonces, para que os hagáis una idea de las cosas que iban ocurriendo aquí en el Coronil. Eso en el libro 1. Se han encuadernado los 3 libros juntos por una razón económica, porque si se encuadernaban separados, que hubiera sido lo suyo, habría que haber pagado 3 portadas, 3 pastas, y en vez de costar 20 euros, pues sería ese libro en realidad, ya sabes que es a precio de coste. Lo que pasa es que como hemos hecho más de la edición para pagar coste, creo que va a sobrar dinero. Pero el libro 20 euros, ese libro en el mercado, con el CD y todo, pues puede costar perfectamente 40 euros, porque yo he pedido precio en varios sitios y lo he hecho en el sitio que más barato ha salido. Entonces el libro 1 es una exposición cronológica. El libro 2 es una parte muy importante también porque nos acerca mucho a través de las personas, a través de la entrevista con las personas, nos acerca a la realidad que vivían, sobre todo en esos años 30 y 40. Y esas 18 entrevistas vienen recogidas casi literalmente. Otras entrevistas no están puestas, pero sí están puestos los datos y hago referencia a ello. Después, en el libro 3, ya decía que se resume la biografía de 787 personas de aquí del pueblo todas. Hay 64 páginas a color de fotografía. Esas fotos están seleccionadas entre más de 100, están seleccionadas de 61 familias o personas concretas, a las cuales le doy mi agradecimiento. Y después, por último, en la parte final, en la portada, ya lo sabéis, lo hemos comentado un poquito, que va un CD con canciones de época de los años 20, 30 y 40. Tengo más coplas grabadas, por ejemplo de Joaquín y de otra gente que no van en este CD,
y otros documentos que no van en este libro por razones de espacio, porque ya son 750 páginas y el libro no se podía engrosar más. Yo quería también decir, por último, que el último sentido social que debe de buscarse en este libro, ya decía que era que los beneficios que tenga se va a revertir en la compra de una pizarra digital para los mayores. Y aquí quería hablar un poquito de por qué es tan importante la educación de las personas mayores, a la que llegaremos nosotros también, dentro de poco. Hace unas generaciones, durante cientos de años, las cosas han ido cambiando muy poco a poco. Entonces lo que aprendían la gente era lo mismo que servía durante varias generaciones. Nuestros tatarabuelos sabían hacer casi las mismas cosas que sus padres y que sus antepasados más remotos. Y en esta época de la industrialización, de los inventos tecnológicos, eso ya no sirve, ¿eh? Nuestros padres aprendían algo y les servía para toda la vida. Aprendían un oficio y les servía para toda la vida, porque no había innovaciones. Pero ahora las innovaciones tecnológicas tienen unos cambios que son exponenciales, van cambiando rapidísimamente. Y esos cambios, las personas mayores sobre todo, que somos todos, tenemos que irnos adaptando a esos cambios, porque si nos quedamos parados, imaginarse, por ejemplo, una persona que tiene estudios universitarios, o que ha tenido estudios universitarios y ya no sabe manejar un mando a distancia, con una televisión, para cualquier aparato, que no sabe manejar un teléfono móvil, que no sabe manejarse un poquito por Internet, pues esa persona ya, de hecho, a pesar de que en su día era maestro o tenía unos estudios universitarios, es un analfabeto funcional. No, hay cosas que no sabe hacerlas. Se queda ya desadaptado a la sociedad. Pero que lo más importante también es que eso supone una pérdida de libertad. Ya no es libre, ya depende de los demás para hacer las cosas, para comunicarse. Por eso es importante de que las personas mayores, con la pizarra digital y con los ordenadores, sigan aprendiendo. Y nosotros no pensemos ni por un momento de que todos estos inventos que ha habido del teléfono móvil, que estas explosiones tecnológicas han sido en los últimos 20 años, no pensemos que esto se para aquí, sino que los que ahora tenemos 50 o 60 años, cuando pase 10 o 15 años, y esto sigue al ritmo que va, que es lo más probable, va a haber muchas cosas, innovaciones tecnológicas, que como no nos pongamos al día, nos vamos a quedar como el hombre ese que tenía una moto, no digo quién es, pero que lo sabéis todos, que de ahí del pueblo, que tenía una moto y se cayó un día de la moto y empezó a reñirle a la moto como si fuera un mulo que iba para trabajar con él, lo que estaba acostumbrado, ¿no? Pues lo mismo nos puede pasar a nosotros, como no sigamos aprendiendo y reciclando conocimiento, que llega un momento en que pierdes contacto con la realidad. Lo que sí es importante es que las nuevas tecnologías las utilicemos bien, que no las utilicemos para perder el tiempo, en mi opinión, ¿no? Cada uno que haga con su tiempo lo que quiera. Pero las nuevas tecnologías nos dan la oportunidad de mandar un mensaje a cientos de personas en un segundo. Esa potencialidad que tiene de aprender cosas tú y de enseñarle cosas a los demás, tenemos que aprovecharla. Porque esa puede ser una buena forma de que entre todos cambiemos el mundo en la dirección que nos interesa a la mayoría. Y espero que este libro os ayude en parte también a que eso sea una realidad. Muchas gracias y mi agradecimiento porque hayáis venido. Gracias a todos.